horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Román. Amables usuarias y usuarios, bienvenidos y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes las próximas 2 horas. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari. En la coordinación general de la emisora, nuestro amigo salsoso Edgar Valero. En la producción del mismo, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. Recibimos sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico la emisora Salsa Caribe 102.3fm@gmail.com y estamos en todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, y luego pueden ver a posteriori nuestro canal particular en Telegram, Enfoque en los Medios Digital, y nuestro muy esperado y muy visto podcast Enfoque en los Medios TV Web por YouTube en el canal del mismo nombre. Al frente de los controles en la cabina aeroradial El Rápido, Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Y bien, amables usuarias y usuarios, como siempre, bienvenidos a esta plataforma de análisis de conflictos de sexta generación, Enfoque en los Medios. Como siempre decimos en nuestro espacio, en las redes sociales se libran las nuevas batallas en los conflictos de sexta generación. Estamos viviendo momentos críticos de la humanidad en este momento y donde se comprueba que los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel crucial para entender y descifrar el enrevesado ajedrez geopolítico en que nos encontramos. Esta noche me acompaña como siempre el amigo y camarada Juan Martorano Castillo, abogado, defensor de derechos humanos, analista situacional y miembro de la red de tuiteros y tuiteras de Venezuela. Bueno, te cedo los micrófonos para que saludes a la audiencia para luego dar continuidad a la parte noticiosa de nuestro programa. Sí, bueno, muy buenas noches, buenos días y buenas tardes, tanto por Salsa Caribe 102.3 FM y bueno, luego del podcast Enfoque en los Medios. Bueno, sí, los acontecimientos están muy movidos y evidentemente hay muchas cosas que decir y que comentar. Y bueno, lo estaremos desarrollando a lo largo de estas 2 horas, Pedro. Así es. Bueno, vamos a empezar a abrir fuego el panel informativo con las informaciones de última hora que tenemos en nuestro guión. El presidente Nicolás Maduro: Venezuela continúa su camino de recuperación y estabilidad. Hoy somos un actor relevante en el ámbito financiero global, así como en los entes mundiales de desarrollo, planificación e inversión, marcando el rumbo de la nueva era de la sociedad multipolar. Este 18 de junio, nuestro país, desde la OPEP, fue votado para asumir la presidencia del Consejo Ministerial del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, OFID, durante el periodo 2025-2026. Decimos sí a la inversión, a las alianzas estratégicas y al desarrollo sustentable de los pueblos. Un grato honor. Asimismo, saludo la participación de la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, quien representó al país y nuestra diplomacia bolivariana de paz. Otra información muy importante que tenemos que celebrar, y la vamos a comentar, Juan, en el desarrollo de los negros del programa, es un gran día para Venezuela. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó hoy, por inmensa mayoría, una resolución que proclama el 4 de diciembre como el Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales. Esta propuesta de resolución, presentada por Venezuela con el respaldo, entre otros, de los Estados miembros del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada gracias a un trabajo constante bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro. Con esta adopción se posiciona en la agenda internacional el debate sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, que nosotros llamamos agresiones,
las cuales constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales del derecho internacional. Por otra parte, el canciller Iván Gil manifestó: hemos tenido el honor de reunirnos con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, a quien en primer lugar le transmitimos el mensaje del presidente Nicolás Maduro solicitando que el sistema de Naciones Unidas se involucre y actúe consecuentemente en la defensa de los derechos de los migrantes venezolanos que han sido secuestrados por el gobierno de El Salvador y están bajo persecución y bajo ataques cargados de odio, racismo, xenofobia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte, abordamos con preocupación las arbitrarias acciones de Guyana al otorgar concesiones a corporaciones transnacionales para la explotación de hidrocarburos en aguas no delimitadas. Asimismo, abordamos temas de interés global que causan gran preocupación, como la reciente agresión iniciada por el Estado de Israel contra la República Islámica de Irán, en la que Israel demuestra una vez más su papel colonial y desestabilizador en el Medio Oriente. Hay otro tema que vamos a desarrollar también, Juan, como es el hecho de que la Armada Bolivariana tenía 12 días haciendo seguimiento al barco que se encontraba en aguas incontrovertiblemente de Venezuela. El capitán dijo que viajaron desde las Islas Canarias a Venezuela a buscar un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial. Dijeron que estaban en Guyana, pero la Armada le demostró que estaban en la zona económica exclusiva de Venezuela. Pueden navegar allí, sí, pero no hacer explotación. Curiosamente, estaban explorando el territorio marítimo donde está el bloque Stabroek, que la ExxonMobil descubrió en la Guayana Esequiba a espaldas de Venezuela. La FAM mantiene bajo investigación a las 9 personas tripulantes del buque extranjero interceptado en el Delta Macuro por no poseer permisos para navegar en aguas de la zona exclusiva económica de Venezuela. 2 holandeses, 3 hondureños, un español, 1 de Indonesia, un panameño y un húngaro fueron retenidos en el buque pintado de gris de manera sospechosa con la bandera de Panamá el pasado miércoles por la FAM, con el objetivo de realizar las inspecciones pertinentes de ley para determinar las respectivas responsabilidades, ya que la embarcación no poseía permiso de las autoridades venezolanas y presuntamente se encontraban realizando investigaciones científicas cuando fueron avistados. Ante la situación, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López informó que la embarcación tenía simbologías militares en sus fachadas, pero que no pertenecía a ningún sistema de defensa de ninguna nación. Otro tema, para cerrar ya las líneas iniciales, es: Venezuela avanza en soberanía tecnológica. El sistema satelital ruso GLONASS ya opera en fase de prueba en la estación terrestre Baemari, ubicada en el estado Guárico. Una alianza estratégica con Rusia que fortalece nuestra independencia en navegación, monitoreo de desastre y agricultura de precisión. Nos va a permitir tener precisión en el transporte aéreo, marítimo y terrestre, monitoreo de emergencia y rescates. Tecnología para el desarrollo nacional. Asimismo, ya para finalizar, debo agradecer la invitación que me hizo mi gran amiga, la bellísima doctora Elizabeth Pereira, al bautizo del libro Negociaciones Económicas Internacionales, donde se plasma parte de su trayectoria profesional como especialista en este ámbito y como profesora de la Maestría de Negociaciones Económicas Internacionales de la ULAC en Venezuela, de la Universidad Latinoamericana y del Caribe de Venezuela. Bueno, agradezco mucho la deferencia que tuvo para invitarme al libro. Me obsequió un ejemplar, es un excelente libro, lo recomiendo como libro de cabecera y de consulta a todos aquellos que se dediquen al comercio internacional. Latinoamericana y del Caribe, integración por el conocimiento, tanto de Venezuela y la cultura que empiezan a hacer el libro puede tener muchas virtudes, puede tener muchos defectos, pero la intención detrás del libro es que hoy en día hagamos parte de esta corriente de las negociaciones económicas internacionales. Es difícil estar de espalda a cualquier tipo de negociación que esté sucediendo en el mundo. Bueno, vamos a leer ya las líneas editoriales para cerrar este segmento y se titula así:
Ya era hora. Como pueblo amante de la paz que cultivamos en nuestra amada patria, siempre nos resulta incómodo ver a los pueblos del mundo ir a la guerra en su forma más destructiva. Vemos con preocupación el reciente conflicto que acaba de estallar y que no sabemos en este momento hasta dónde puede escalar. No obstante, veníamos observando con impotencia humana las atrocidades que estaba cometiendo en magnitud creciente el Estado genocida de Israel en los territorios que ocupa en forma ilegítima desde 1947. Cuando de forma arbitraria la Organización de las Naciones Unidas crearon este artificio genocida en que se ha convertido el llamado Estado de Israel. Por más de 70 años, 78 años para ser exacto, cuando se produce la Nakba, la llamada catástrofe por parte del pueblo palestino. El noble pueblo de Palestina ha sido objeto de las más atroces crímenes de Estado cometidos por el sionismo con la complacencia del occidente colectivo y de los medios cartelizados en manos del poder económico sionista. Pero como la justicia tiene que venir por ley natural, este ataque artero, cobarde del Estado fascista contra la hermana República Islámica de Irán ha dado pie a que este Estado opresor del pueblo palestino haya recibido la lección que en toda su historia no había recibido. La sorprendente capacidad tecnológica de la nación persa ha logrado superar la sorpresa asesina de las primeras horas del ataque a su territorio y a su pueblo y ha empezado a dar severas lecciones al Estado agresor. Ya era hora que eso ocurriera por el simple sentido de justicia humana. Todos los pueblos del mundo tienen el derecho a vivir en paz con dignidad, incluyendo al pueblo judío del mundo. Pero lo que no se puede tolerar es que en nombre de una supuesta superioridad étnica, racial y mucho menos religiosa, una nación se abrogue una especie de patente de corso universal que la autorice a cometer todo tipo de desmanes contra otras naciones con la impunidad que supone el apoyo del poder geoeconómico global para explotar los pueblos y ser opresor de libertades. Hacemos votos por una solución negociada del conflicto, pero teniendo en cuenta la máxima polemológica que la paz solo se logra cuando desaparecen las variables causantes del conflicto, no somos optimistas en relación al desenlace que pudiera tener en las próximas horas los acontecimientos en el Oriente Medio. Mientras se tenga un desquiciado ignorante servil al sionismo en la Casa Blanca, solo podemos esperar lo peor. Nuestra esperanza está cifrada en las figuras de Vladimir Putin y de Xi Jinping, que han manifestado la voluntad de actuar en la solución del conflicto, poniendo freno a los desquiciados delirios de locura demencial del cabeza de estropajo de Washington y del sanguinario Netanyahu. Mientras tanto, nosotros los venezolanos, en unidad nacional, debemos mantenernos alertas a las provocaciones que nos pueden hacer los intereses imperialistas para involucrarnos en este conflicto, sobre todo si se afecta el flujo petrolero a Occidente. Debemos actuar con calma, pero con mucha fuerza para neutralizar cualquier elemento desestabilizador que pudiera sentirse tentado a provocar intervenciones en nuestra patria. Alerta frente a las provocaciones y mano dura con los traidores y vendepatria. Como dice nuestro presidente, calma y cordura, nervio de acero, que la victoria será nuestra porque ya estamos venciendo. Y con estas líneas editoriales ponemos fin a la primera parte de nuestro programa. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hago un llamado público desde el espíritu más auténtico de Simón Bolívar y de Hugo Chávez y del pueblo de Venezuela a que a tiempo detengamos la locura de Netanyahu. No lo detuvieron antes y hoy Netanyahu, como el Hitler del siglo XXI, está llevando al Medio Oriente, a todo el Asia y el mundo a una guerra de consecuencias fatales para la humanidad. Le hago un llamado a los que tengan poder político en aquel lugar del mundo, a los que tengan medios para la guerra, a que se busque la paz de inmediato y que cesen los ataques criminales del ejército sionista, del Estado sionista Netanyahu contra el pueblo noble de la República Islámica de Irán. Que cese la violación del derecho internacional que garantiza la paz, la convivencia y la armonía. Irán es un país pacifista, pacífico, por religión, por convicción, y el mundo no quiere la guerra y nosotros no queremos la guerra. Así que los países potencias de la región y los países potencias del mundo
tienen que sentarse y obligar al Estado sionista de Netanyahu a detener sus ataques y a respetar el derecho internacional. De todos los rincones, de norte a sur, de este a oeste, en los Estados Unidos de Norteamérica, se levante una sola voz. No a la guerra, no a la guerra, no war, no war, no war. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy. Temas bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales y luego también ver y oír nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web a través del canal del mismo nombre en YouTube. Como dije en la parte inicial de nuestro programa, tengo un invitado consuetudinario a este programa, el amigo Juan Martorano Castillo, que siempre nos acompaña muy regularmente en la emisión de este programa para hacer el análisis de la matriz de opinión y de la situación nacional e internacional. Ahora tenemos un tema extremadamente importante como este conflicto que se está desarrollando en este momento en tiempo real, como se dice, los acontecimientos en pleno desarrollo, como decía nuestro gran amigo Walter Martínez. Y ese acontecimiento que se está desarrollando allá pone de manifiesto algunas variables que son dignas de análisis, porque algunas son hasta incomprensibles, absolutamente insensatas desde el punto de vista de cualquier análisis. Primero, el apoyo mafioso a un Estado forajido como lo es Israel para que cometa el genocidio más grande de los últimos años, con 60.000 víctimas palestinas, de las cuales 30.000 son niños, y pretender legitimar ese crimen con argumentos falsos, apoyando el expansionismo del Estado ocupante que invade y asesina a los pueblos vecinos. Otro punto, otra variable importante, imponerle un ultimátum de rendición incondicional a un Estado soberano, so pena de bombardearlo y además de amenazar de muerte a un primer mandatario de ese Estado, es decir, Irán, como lo acaba de hacer el cabeza de estropajo de Trump, de amenazar de muerte al imán Khamenei si no se rinde. Una cosa absurda, que no se había visto en ningún conflicto internacional hasta donde yo lo he podido estudiar y hasta donde se tiene memoria. El tercer punto es negarle a un Estado soberano el desarrollo de su ciencia y tecnología, incluyendo o recurriendo al asesinato selectivo de sus científicos y dirigentes civiles y militares. Eso es un antecedente, pero peligrosísimo. Es una jurisprudencia que no puede serlo, porque la injusticia no puede generar derechos. Y luego la afectación de los mercados petroleros y económicos. En ese cuadro de acontecimientos me gustaría conocer tu opinión y desarrollar esos elementos que acabo de señalar. Sí, bueno, yo a esos elementos yo le agregaría, porque eso justamente cuando se lanza la acción primeramente del Estado sionista de Israel y por la posterior respuesta de la República Islámica de Irán, recordemos que en los Estados Unidos estaba dándose lo que algunos han llamado la revolución chicana, porque evidentemente con el tema de los migrantes, con el señor Donald Trump en Los Ángeles, California, que es México, se dieron unas manifestaciones extremadamente violentas por parte de los migrantes, las cuales se fueron extendiendo hacia Texas, que también es parte de la otra mitad del territorio mexicano, que los Estados Unidos, como buenos terrófagos, se robaron a México. Correcto. Y que esa profecía de Claudia Sheinbaum, cuando le dijo y le advertía al, ¿cómo es que tú le dices? Pelo de estropajo de Donald Trump, o cabeza de estropajo, que el México profundo lo tiene dentro de los Estados Unidos. Así se concretó hasta el punto que esa insurrección de migrantes, de las cuales fue totalmente invisibilizada, llegó hasta la ciudad de Nueva York, o sea, la costa oeste hasta la costa este de los 180 ciudades manifestaron el sábado pasado. Bueno, sí, ciertamente, 14 de junio, que también se conmemoraban los 97 años del natalicio del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, estaba, como tú acabas de señalar, ese elemento importante. Pero además de eso,
estaba el elemento de Estados Unidos presionando, como tú bien lo acabas de señalar, a la República Islámica de Irán a firmar un acuerdo nuclear que vulneraba su soberanía. Como Irán, porque no es que Estados Unidos estaba pidiendo una rendición a Irán a cambio de no, había un convenio de carácter nuclear que Irán, en ejercicio de su soberanía, se negaba a firmar. Con todo y eso, permitían que la Agencia Internacional de Energía Atómica fiscalizara el programa nuclear de Irán, creado fundamentalmente con fines pacíficos, porque con la energía nuclear se puede generar, por ejemplo, electricidad. Correcto. En algún momento el propio comandante Chávez pensaba, porque la energía nuclear no es nada más para fines militares, la energía nuclear puede ser utilizada con fines pacíficos, claro, para la medicina, y bueno, evidentemente como una maniobra de distracción, y además que el imperialismo, como lo decía Lenin, como fase superior del capitalismo, resuelve sus grandes contradicciones y sus grandes crisis a través de la guerra. Correcto. En ese contexto es que se da la acción del Estado sionista de Israel como socio importante del imperialismo yanqui, y evidentemente no se esperaban la respuesta de la República Islámica de Irán, demostrando su poderío y sus avances tecnológicos, cuando derriba el mito del escudo antimisiles y de la cortina de hierro. Bueno, el Iron Dome, el domo de hierro. Sí, resultó el domo de mantequilla, como dice Mirko Casale. Bueno, yo lo resumiría como lo dijo la camarada Indo Anderi, que bueno, hay que hacer un comentario aparte de lo que ella vivió en la marcha de Palestina. Correcto. El problema está que cuando tú te metías con un pequeñito, que era el pueblo palestino, pero cuando tú te decides meterte con uno más grande, tienes que aguantar la pela. Por supuesto. Quiero cerrar este primer segmento, es un poco largo, pero creo que vamos a tener que tomar otro elemento para el segundo, pero con unos elementos que a mí me parecen sumamente peligrosos, y por eso creo que recomendamos, lo hizo Mario en su programa La Hojilla, lo hizo el capitán Diosdado Cabello, que algunos lo llamamos el capitán Furrial, en el Mazo Dando, y bueno, de ser posible, Pedro, porque te envié el video de hace 15 años del comandante Fidel Castro, que si usted lo ve ahorita, es como si... Tiene plena vigencia. Es como si hubiese sido grabado el día de ayer. Correcto. Cuando denunciaba las agresiones digamos, contra la República Islámica de Irán. Que él la preveía ya con esa visión genial que y resulta que algunos analistas hablan de la tercera, como que vamos a una tercera guerra mundial. No, ya estamos. Ya nosotros estamos en la tercera guerra mundial. Sí. Desde hace años, no desde ahorita. Sí, de lo que se trata es, y que es lo que está haciendo el llamado el presidente Nicolás Maduro y otro, es que esa tercera guerra mundial, además de la obligación moral de acabarla, es evitar que eso tenga un desenlace de carácter nuclear. Porque yo quiero cerrar este segmento con algo que Donald Trump señaló como un elemento sumamente peligroso, porque él ha planteado dos cosas. Uno, una rendición incondicional de la República Islámica de Irán, lo cual no va a ocurrir. Así es. Y punto número dos, y fue Donald Trump y un senador estadounidense, que ahorita no recuerdo su apellido, que han dicho de que deben acabar con la vida de el Seyed Ali Jamenei. Para el que no lo conoce, y recomiendo incluso un libro que lo adquirí en una Filben, Celda número 14, escrito por él, Seyed Ali Jamenei, que es el líder espiritual, no es presidente, porque en la República Islámica de Irán el jefe de gobierno lo ejerce el presidente de la República, en este caso Pezeshkian. Pero el jefe de Estado es la jefatura de Estado de la República Islámica de Irán, la ejerce en este caso el líder espiritual, el Seyed Ali Jamenei, que era el segundo hombre en importancia, ahora evidentemente es el primero, porque él combatió en la guerra entre Irán e Irak, y al lado de nada más y nada menos de Khomeini, que fue uno de los principales líderes de la revolución islámica de Irán, que echó a patadas al Shah de Irán, al Reza Pahlavi, que por cierto, y culmino con este comentario, se revela el plan geopolítico del Medio Oriente, porque el hijo del Shah de Irán, de Reza Pahlavi, salió declarando en estos días en CNN, porque ellos precisamente quieren asesinar a Ali Jamenei, derrocar a la revolución islámica para montar a ese cipayo nuevamente, tutelar a Irán a través de ese cipayo. Correcto, y para hacerlo otra vez Irán tan corrupto como lo fue durante el gobierno del farsante ese de Mohamed Reza Pahlavi,
que él decía que era descendiente de los faraones, mentira, y inventó una historia falsa para decir que era descendiente directo de los antiguos faraones que gobernaban Persia. Bueno, con eso estamos llegando al final de este segmento. Por cierto, voy a recomendar un libro, lo he visto fraccionadamente en internet porque no he podido conseguir el ejemplar porque no lo venden en Venezuela. Se supone que es el sionismo que impide que lo vendan. Y él se llama La Biblia y el Dron, y trata sobre los usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel. Es de una filósofa, Silvana Rabinovich, judía y latinoamericana. Estudió en la Universidad de Jerusalén. Es una especialista en el tema del judaísmo. Y ha adoptado este método crítico. Ha decidido situarse en el lugar de las víctimas producidas por un discurso que, en lugar de apropiarse de los contenidos éticos de su milenaria tradición profética, escogió recuperar toda aquella referencia que avalan el dominio sobre el otro. Y en ese libro demuestra cómo el sionismo y sobre todo los actuales gobernantes genocidas de Israel utilizan el tema bíblico para decir que este es un tema religioso. No, este es un tema geopolítico, no es religioso. El Israel actual no tiene nada que ver con las antiguas tribus de Israel que en algún momento eran nómadas por esa zona y que dieron origen al reino de Israel, pero eran tribus, no es el actual estado genocida de Israel que está integrado por judíos polacos, rumanos, rusos, alemanes, que son los judíos ashkenazis. Esa es la realidad. Esto lo digo por los amigos evangélicos que a veces pues se confunden un poco y defienden el Estado de Israel diciendo que es un pueblo elegido. Eso es falso. No existen pueblos elegidos. En todo caso, el pueblo elegido sería la humanidad completa, que tenemos que salvarla de un genocidio. Con este comentario estamos llegando al final de este segmento. Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas. Y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir. Cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres más queridos corren semejante riesgo, nadie puede darse el lujo de ser indiferente, ni se puede perder un minuto en exigir el respeto a ese derecho. Mañana sería demasiado tarde. El propio Albert Einstein afirmó textualmente: no sé qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial usarán palos y piedras. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Las medidas coercitivas unilaterales, incluidas aquellas impuestas como instrumentos de coacción política o económica y financiera contra cualquier país, en particular, aunque no exclusivamente, contra los países en desarrollo, son ilegales, además de crueles e inhumanas, por decirlo menos. Representan una clara violación, entre otros, a los propios principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, de las normas más básicas del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, así como de las disposiciones de la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, y de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados recogidos en las resoluciones 2625 y 3281 de la Asamblea General respectivamente. Y bien, amables usuarias, usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora Urbi et Orbi a través de todas nuestras redes sociales y también ver nuestro podcast en diferido a través de nuestro canal en YouTube del mismo nombre, Enfoque en los Medios TV Web. Bueno, Juan, el siguiente elemento que quiero tocar esta noche contigo, un tremendo éxito que hemos tenido en materia de política internacional, y creo
y hago una crítica constructiva en este sentido, que nuestros medios no le han dado la debida difusión, que es el éxito que Venezuela ha tenido en la Organización de las Naciones Unidas con la condena a las medidas coercitivas unilaterales. La Asamblea General adoptó este lunes por inmensa mayoría, con 116 votos a favor, una resolución que proclama el 4 de diciembre como el Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales. Esta propuesta de resolución fue presentada por Venezuela con el respaldo, entre otros, de los Estados miembros del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Busca avanzar la campaña mundial para generar conciencia sobre el impacto negativo y el carácter ilegal que estas acciones, incluyendo sobre los derechos humanos, la economía y el desarrollo del país y de los pueblos enteros. Recuerdo que al principio, inclusive, gente afecta al proceso. Cuando uno lo decía que era el bloqueo económico, las medidas coercitivas unilaterales, la causa fundamental de la escasez de productos, del encarecimiento de los productos, de los bachaqueros, del problema del dólar, tenían como su duda. Yo creo que eso ha cambiado hoy en día cuando la gente se ha dado cuenta que si a naciones como Rusia y China le han aplicado esas medidas porque realmente sí existen. Y creo que esta resolución juega un papel muy importante en ese sentido. Juan. Claro, evidentemente la observación y la crítica era lo que el mismo Chávez decía. Hay avances, hay logros, hay elementos positivos, no todo es negativo, pero nosotros no los difundimos, no los señalamos. O como tú en las líneas editoriales lo señalabas, lo leías, que Venezuela también en el día de ayer fue elegido dentro del Consejo Ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, dentro de esta batalla geopolítica que se está dando, evidentemente el imperialismo que está acorralado se torna más peligroso, porque nosotros no podemos ver el conflicto en el Medio Oriente. La respuesta, por cierto, que fuimos los primeros cuando estábamos en la conmemoración que se dio aquí en la Plaza Morelos, en solidaridad con la Franja de Gaza, donde por cierto hay que solidarizarnos con la camarada Indo Anderi, quien fue agredida por el Estado egipcio, que además impidió la entrada no solo de 11 venezolanos que iban a la marcha internacional en solidaridad de Gaza, sino también argelinos y tunecinos. Y al final, por esa accionar del sionismo israelí que ha perdido espacio y poder, la marcha no se dio como se daba. Sin embargo, aquí tuvimos una concentración. Entonces, ¿qué decíamos ante la respuesta de la República Islámica de Irán? Que eso era ejercicio de la legítima defensa, cosa que incluso en el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información ya lo han dicho. Citamos el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas que consagra ese derecho. Pero además hay elementos que hay que destacar sin menospreciar el éxito de Venezuela, que son extremadamente peligrosos. Porque Trump amenazó, bueno, lo decíamos, la amenaza de muerte a Ali Jamenei, que lo decíamos, ni se les ocurra. Porque en caso de que ellos lograsen el asesinato, el magnicidio del Seyed Ali Jamenei, bueno, lo que le ha ocurrido al Estado sionista de Israel es nada. Fíjense, en las primeras de cambio, cuando el ataque, ellos bombardearon y contaminaron, por cierto, de radioactividad, a la planta nuclear de Natanz. Yo quiero recordar un poco esto, lo que pasa es que el caso es largo, no lo voy a mencionar completo, pero en el año 2010, al igual casualmente que el discurso o el video de Fidel que recomendamos revisar y que probablemente el hermano Pedro seguramente lo colocará. Sí, lo voy a colocar en el podcast. Resulta que por una acción, casualidad que se está dando 15 años después, que el Mossad israelí, en coordinación también con la CIA y con algunos elementos traidores internos de Irán, ellos metieron el gusano informático Stuxnet. Correcto. Stuxnet logró, tanto en la parte del software como de hardware, y lograron dañar, creo que más de 20,000 contenedores de energía nuclear radioactivo, evidentemente. Lo que llaman la centrifugadora. Exactamente, se dio ese caso. Y resulta que con ese gusano lograba engañar a los científicos iraníes en el sentido de que no, todo está en perfecto estado, mientras los contenedores había momentos que iba más rápido, iba más lento, y esos cambios abruptos originó ese desastre que buscaba este desenlace de víctimas fatales en el hermano pueblo de la República Islámica de Irán. O sea que no es la primera vez. Y no es mentira lo del Stuxnet, como dicen los defensores del sionismo. Resulta que yo soy trabajador de la Asamblea Nacional y cuando le corríamos el antivirus en las computadoras de nuestra institución,
yo personalmente encontré el Stuxnet en muchas máquinas. No, incluso porque se transmitía por pendrive. Es correcto. Es que se dice que una de las fuentes es a través de un hardware, un pendrive. Pero uno de los elementos que se dice, o sea, Irán pasó en el año 2010 varios meses para poder encontrar a ese gusano informático y todos los daños que eso le ocasionó. Pero el tema es muy largo, pero yo quisiera irlo cerrando con un elemento de reflexión, porque este éxito evidente de Venezuela que nos alegra, a la vez debe mantenernos, como lo diría nuestro presidente, en alerta, porque ¿qué sucede? Ante las escaladas, aunque por ahí hay unas informaciones que parece que este señor como que quiere recular, porque es parte de una técnica de negociación, el primero se muestra fuerte, amenaza, Obama lo dijo, a veces tenemos que torcer el brazo de algunas personas o de algunos países que no quieren hacer lo que nosotros digamos. Pero bueno, pero no podemos por eso descuidarnos, porque recordemos que Trump asesinó a Soleimani. Ante la posibilidad de ese asesinato que ellos insinúan de Ali Khamenei, y de la posibilidad, porque incluso se dice que Trump en privado autorizó un plan de ataque a Irán, o sea, intervenir directamente el conflicto, porque resulta como Israel estaba recibiendo tanto palo. Y va a seguir recibiendo palo. Entonces resulta que ahora sí pidió refuerzo a los Estados Unidos. Bueno, imaginémonos por un instante que Irán decida cerrar el estrecho de Hormuz. ¿Hacia dónde van a ir ellos? Cierro con el dato que daba Walter. Si nada más del Medio Oriente a que llegara a la costa oeste de Estados Unidos tarda un barco 60 días, desde la República Bolivariana de Venezuela, el petróleo que ellos necesitarían quedaría a 4 días a una semana a la costa este de Estados Unidos. Entonces, por eso no nos podemos descuidar y por eso debemos mantenernos alerta, porque Venezuela está jugando las grandes ligas de la geopolítica internacional. Claro, siempre lo digo, Venezuela es una potencia energética y tiene que saber jugar su ficha. Por cierto que ayer el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, señaló eso, que debíamos mantenerlos muy alerta porque estamos en el juego geopolítico y Venezuela está bajo amenaza. Entonces debemos estar preparados, todos aquellos que tenemos conciencia de que formamos parte del sistema defensivo nacional como ciudadanos por el 322 y 326 constitucional, debemos estar muy alerta en la defensa de los intereses nacionales. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía web Urbi et Orbi a través de nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Bueno, Juan, más o menos concatenado con lo que hablamos en el negro anterior, es importante contextualizar el papel que juega Venezuela en el marco geopolítico global, porque como siempre decimos en nuestro espacio, Venezuela es la primera potencia energética mundial. Algunos discuten eso, de que no lo es, sí lo es por el potencial que tiene bajo nuestros pies. Son más de 300.000 millones de barriles de petróleo que pudieran ser más con las nuevas técnicas de exploración de hidrocarburos. En el marco de la crisis del Oriente Medio, que no sabemos cuánto tiempo va a durar ni hasta dónde va a escalar y representa un grave riesgo a nuestra soberanía. El imperialismo pudiera tornarse más agresivo hacia nosotros si, por ejemplo, como dijiste tú en el negro anterior, se cerrara el estrecho de Hormuz, que es un escenario que siempre se ha manejado en un conflicto bélico en el Medio Oriente. El imperialismo corporativo pudiera impulsar una guerra proxy, usando como excusa nuestro contencioso territorial con la República Cooperativa de Guyana, sin descartar otros escenarios. Y debemos estar preparados para jugar nuestras cartas con habilidad y astucia en esos escenarios tan dinámicos que pudieran surgir de la realidad bélica actual, Juan. Sí, bueno, evidentemente el presidente Maduro habló de lo que llaman el golpe geopolítico, porque bueno, tú sabes que la gente se emociona y es válido, ¿no? Cuando dice, lo que está pasando por ejemplo, en Ecuador, con el fraude que hubo con Noboa, lo que viene ocurriendo con Colombia, la oligarquía tratando de derrocar a Gustavo Petro, por solamente plantearse la posibilidad de una reforma laboral, social, la cual, por cierto, finalmente el Congreso aprobó la consulta para el próximo 7 de agosto. Correcto. ¿No? Lo que viene ocurriendo con el lawfare a Cristina,
Y un tema que, lástima que no nos dé el tiempo, pero que algunos amigos me hicieron llegar, y ahorita voy a decir el porqué, que tiene que ver con las elecciones en agosto en Bolivia. Tema delicado. En Bolivia, además de, bueno, no hablar de las elecciones municipales de acá, en el sentido de que la posibilidad de que la derecha reconquiste ese país, porque hay un elemento que más allá de la joda, y me disculpan la expresión, y del humor con la Sayona, ella no hay que perderle la pisada. Ella hizo un trabajo con Súmate en Ecuador y logró que el mafioso de Daniel Noboa fuera reelecto, cuando todas las encuestas daban como ganadora a Luisa González, la candidata al correísmo y de la Revolución realidad Ciudadana. fue quien ganó esa elección. Entonces, mosca con eso, porque la Sayona, que a pesar de que ahorita se reactivó cuando trata para generar dentro de los escenarios de conflicto de Venezuela, decir de que aquí se están elaborando drones iraníes y que además de eso, mucha de la dirigencia del Estado de la República Islámica se está viniendo a Venezuela para conspirar en contra de los Estados Unidos. Esa payasada yo no le paro, pero la que viene haciendo Trinidad y la que viene haciendo Guyana sí me parece mucho más peligrosa. La de Guyana, lo hemos dicho, operaciones de falsa bandera, 17 de febrero, casualmente en la conmemoración de los 59 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, y 15 de mayo con a 10 días de las elecciones regionales y de la elección del primer gobernador del estado Guayana Esequiba, el Villamizar, que ya está en pleno ejercicio de su función. Así es, pero además de eso, ellos aprobaron una ley donde ellos se integran al sistema de defensa del Caribe, cosa que es muy peligrosa, pero el Insign Crime, que es una ONG radicada en Bogotá, pero con satélites y con amos desde Miami. Y financiada por la NET USAID, sin duda alguna. Indudablemente, ellos hicieron 3 trabajos, óigase bien, 3 trabajos que salieron el 4 de junio de este mes, donde dicen que Maduro, junto con bandas criminales, fíjense lo peligroso de esto, están o a través de la minería ilegal, busca una recuperación violenta de la Guayana Esequiba, además del tema de la trata de personas y del tema de narcotráfico. Problemas que estructuralmente han estado allí, y que eso actúe, aunque parezca mentira, como un argumento a favor de Venezuela para la recuperación del territorio Esequiba. Claro. Porque si Guyana no tiene capacidad de un territorio que administra, porque todo el mundo me pregunta, bueno, pero si el Esequiba es venezolano, ¿por qué está el ejército guyanés, las Guyana Defense Forces allí? Simple, recordemos que el 3 de octubre de 1899 hubo un laudo arbitral y arbitrario que nos arrebató ese territorio. Así es. Y casi 70 años después, Guyana, entre comillas, vea como lo digo, lo hereda, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso es que hay presencia del ejército guyanés ahí, pero no es suficiente. Entonces, con más razón debe el Estado venezolano recuperar ese territorio para ejercer soberanía allí. Correcto. Es lo que la ciencia polemológica ha hablado de las zonas grises para generar conflictos, como tú dices, proxy. O acciones de guerra sin declarar la guerra. Y lo de Trinidad es un elemento más peligroso porque además de las respuestas destempladas de la gente de la CIA, de la primera ministra Persao, creo que es el nombre de ella, en Trinidad se han descubierto, en una columna nosotros lo mencionamos, células terroristas. No es que ellos se formaron en otras partes, no, se formaron en la propia Trinidad, y más bien de Trinidad salieron muchos de esos terroristas a entrenar a árabes que participaron en ISIS allá en el Medio Oriente. Entonces, esos fueron los terroristas que les agarró el capitán Furrial por los lados del estado Sucre, y entonces empezaron a chillar. Entonces, nosotros vamos hacia un proceso, en este caso el 27 de julio, los proyectos de consulta a la juventud. Vamos a un proceso de elecciones municipales donde incluso el chavismo puede ganar en bastiones. Por ejemplo, en el caso del área metropolitana de Caracas, por primera vez en 20 años pudiéramos ganar, si se duermen, en Chacao, Baruta y El Hatillo. Es muy probable. Y evidentemente eso tiene muy desesperados a esta gente. Por eso es, y culmino con esto, que ese golpe geopolítico que denuncia Maduro ha tenido señales incipientes en Venezuela que hay que atajar. Han corrido bolas, por ejemplo,
y de hecho está generando por esas compras nerviosas una situación con el combustible, con afectación de gasoil y gasolina, porque han corrido un rumor falso de un aumento en los precios de la gasolina, lo cual ha sido desmentido por el diputado Rodríguez y por organizaciones sociales, pero eso es buscando el estallido social. Sí, correcto, sí, es la generación de... Porque como no tienen vida en la vía política ni en la vía electoral, Uh-huh. buscan darle la patada a la mesa. Por cierto, debo hacer una observación, si bien tú dices que es verdad, las declaraciones de la estúpida esta descerebrada de la Sayona, pues no tiene mayor impacto, pero sí demuestra una profunda mala intención, una perversión contra el pueblo venezolano, cuando hace ver que si Venezuela está fabricando drones para ayudar a Irán, entonces Venezuela podría ser objeto de bombardeos y ataques por parte del imperialismo. Vea la perversidad de este ser enfermo que es esa señora. Cómo trata de generar una situación en la que el pueblo venezolano pueda ser objeto de agresión del imperialismo al sugerir que estamos de alguna manera cooperando militarmente, que no es verdad, con la República Islámica de Irán. Hay que tener cuidado, porque son declaraciones destempladas, pero implican o encierran una profunda mala fe y una profunda mala intención. Bueno, vamos ahora a escuchar nuestra siguiente tema, un tema de estreno, por cierto. El grupo Guaraguao tenía tiempo que no estrenaban algo, ¿no? Un tema muy bueno dedicado a los migrantes. Excelente tema del grupo, vamos a escucharlo, lo vamos a estrenar hoy en este programa y voy a poner el videoclip en nuestro podcast cuando lo elabore en las próximas horas. Vamos a escucharlo.
Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. A medida que se consolida el nuevo mundo multipolar, las medidas coercitivas unilaterales se han convertido también en un medio de competencia desleal. Las monedas de reserva son, pues, utilizadas como armas y la propiedad soberana de los estados es bloqueada arbitrariamente o incluso confiscada. Tales medidas agresivas tienen por objeto, entre otras cosas, estrangular al sur global y socavar el potencial de su desarrollo económico dinámico, con el objetivo ulterior de eliminar a un competidor y consolidar la visión del mundo en desarrollo como un mero vendedor de materias primas. También representan una nueva forma de colonialismo, con la que se busca obstaculizar el desarrollo, erosionar las bases del multilateralismo y profundizar la brecha entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Urge allanar el camino hacia un mundo más justo y multipolar que fomente un desarrollo integral y soberano sin coacciones ni exclusiones. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar en nuestro podcast Urbi et Orbi en cualquier hora del día de la semana y cualquier lugar del mundo a través de nuestro canal particular en YouTube Enfoque en los Medios TV Web. Bueno, tenemos como invitado hoy a nuestro amigo Juan Martorano Castillo, analista situacional, con quien estamos haciendo un análisis del acontecer nacional e internacional. Por cierto, Juan, que de nuestra red aliada RT da una información muy importante. Si Estados Unidos ataca a Irán, Moscú considerará la medida como errónea, ya que provocará una escalada significativa de la situación, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a RT este jueves. Moscú cree que esto sería una medida errónea. Moscú cree que esto puede llevar a una escalada más grande, a una escalada importante y complicará aún más la situación en la región, respondió el vocero presidencial ruso al ser preguntado sobre un posible ataque de Washington contra el país persa. En este contexto, hizo hincapié en que existe el riesgo de expansión geográfica del conflicto hacia otros países de la región. Asimismo, comentando la posibilidad de una escalada a nivel nuclear, indicó que las evaluaciones de la inteligencia estadounidense sostienen que Teherán no está buscando activamente el desarrollo de un arma nuclear y no la tiene. Además, Peskov consideró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantiene el diálogo tanto con Irán como con Israel. Abro comillas, el presidente Putin es uno de los pocos presidentes que ha mantenido contactos telefónicos desde el inicio de esta guerra, tanto con el primer ministro de Israel como con el presidente de Irán, con el presidente de los Estados Unidos, con el presidente de Turquía y con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, declaró. Tiene una visión completa de la situación y, de hecho, al mantener relaciones equidistantes, Putin tiene el potencial de actuar como mediador en caso de que las partes en conflicto lo soliciten, agregó. Yo pienso que por ahí debe ir la solución. Las declaraciones del presidente en el foro de San Petersburgo, del cual vamos a hablar más adelante, fueron muy sensatas y muy atinadas, muy bien dirigidas en ese sentido. Por cierto, hizo una advertencia que mucha gente se le pasó por alto cuando dijo de que en una de las plantas, en la que es subterránea y que está intacta de procesamiento de uranio en Irán, hay 200 técnicos rusos que están trabajando ahí en ese momento, y eso fue como un mensaje a García, ¿no? A ver si te vas a meter con esa planta donde tengo 200 ciudadanos rusos trabajando en este momento. Yo creo que ahí fue un metamensaje muy bien dirigido a las partes en conflicto. Bueno, me gustaría profundizar un poco más sobre eso. Además, tenemos un caso que hay que tocarlo, bueno, que es asqueroso, que es el caso del señor Guaidó, bueno, que se descubrió que pagaba $500,000 de euros mensuales a altos cargos españoles para que lo reconocieran en el gobierno de Pedro Sánchez como presidente de Narnia, ¿no? Como ese presidente inexistente que pretendió ser. ¿Cuál? Sí, bueno, no solamente se pronunció Rusia con respecto al conflicto en el Medio Oriente ante la escalada Israel-Irán, también yo por ahí había visto nada más y nada menos que hubo un gran amigo del señor Donald Trump, ¿no? Que llaman Kim Jong-un, de la República Democrática Popular de Corea, que dijo palabras más, palabras menos, que Irán no estaba sola. Y eso también tiene músculo en materia nuclear. Así es. Entonces, yo creo que ahora
puedo entender por qué por ahí Trump como que está diciendo, no, ahora estamos considerando lo del tema de Irán, un ataque, pero para dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas. Porque parece que no solamente salió Irán, no solamente es Yemen, que también dijo de que iba a apoyar a Irán y que iban a hacer ataques conjuntos al Estado sionista de Israel, sino, o sea, se le empezó a alborotar el gallinero, pues, el avipero. Correcto. Pero incluso Argentina tiene hasta mala suerte, porque hubo un amigo que me dijo, Con Milei seguro que la tiene. No, pero escucha, la cosa fue esta, que había un presidente latinoamericano producto de ese intercambio, pues, de misiles que hubo un presidente que estuvo retenido, porque lamentablemente lo lograron zafar, después me dijeron que lo lograron sacar de ahí. Los argentinos, bueno, con esto ya yo digo de quién es, pues, porque ese país suramericano le pedía a Irán, le prendían velas de que uno de los misiles Qasem Soleimani lograra dar en el refugio donde tenían ese mandatario. Bueno, era Javier Milei, que se fue como cual perrito arrastrado, no solo el imperialismo, sino el sionismo, al muro de los lamentos del Estado sionista de Israel, y se tuvo que quedar los lamentos, porque casi que no la cuenta con esta situación. Entonces los argentinos estaban, por favor, Irán, que no vuelva Milei. Concha, no tuvieron tan buena suerte, no. Bueno, tienen otra vez a Milei allá. Otra vez Milei tiene que soportar a ese monigote enfermo mental. Y bueno, con Cristina, con ese lawfare, allí, pues, sin embargo, bueno, está cumpliendo la pena de prisión desde su domicilio con un aro para mantenerla vigilada. Eso es porque sencillamente Cristina es la alternativa de poder a Milei, y bueno, porque ella nada más dijo que iba a ser senadora de la provincia de Buenos Aires, ante la posibilidad de que cuando vengan las elecciones presidenciales ella pueda volver a ser candidata y derrotarlo. Entonces sencillamente el partido judicial de Argentina, el mismo que nos robó y nos desmanteló el avión de Entrasur, correcto, hizo esa acción contra Cristina, pero el pueblo siempre vencerá. Bueno, me da pie para cerrar este segmento a hacer una observación muy importante. Fíjate que en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Perú y en Ecuador, ya no son los generales los que dan los golpes de Estado, es el Poder Judicial. Ellos lograron cooptar el Poder Judicial y convertirlo en el verdadero factor que tuerce la situación política hacia la derecha. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y cuidar mucho nuestro Poder Judicial, cuidar mucho la formación de nuestros jueces, porque ellos lograron gradualmente, a través de cursos, a través de becas que le daban a los abogados, a los jueces, la diplomacia cultural, y a través de ese método captaron a los jueces que son hoy en día los que le hicieron el juicio a Dilma Rousseff, a Lula, a Correa, a Evo Morales, es decir, convirtieron el Poder Judicial en el Plan Cóndor Judicial, y de esto se ha hablado poco. Yo creo que el único que le ha dado ese nombre en los medios como que he sido yo, el Plan Cóndor Judicial, convertir a los jueces en ahora los que dan los golpes de Estado para impedir que los dirigentes de izquierda, que los líderes de izquierda, pues puedan llegar al poder. Cuidado con eso, es algo que debemos tenerle el ojo puesto y cuidar mucho nuestro Poder Judicial. Bueno, creo que con esto estamos llegando al final, efectivamente, del tiempo efectivo de este negro. Y
Usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM y bueno, pueden sintonizar nuestro podcast en las próximas horas a través de nuestro canal en YouTube Enfoque en los Medios TV Web. Bueno, un elemento que no se nos puede escapar en el análisis geopolítico global es este importante foro que se está desarrollando, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Generalmente participan más de 20.000 participantes de 140 países que asistirán o ya están asistiendo en este momento al Foro Económico Internacional, que es del 18 al 21, es decir, hasta pasado mañana, porque este programa se está realizando el día 19. El lema de esta edición es los valores comunes como base del crecimiento en un mundo multipolar, enfatizando el enfoque inclusivo de Rusia en contraste con el carácter excluyente, monopolista del modelo occidental. De hecho, el programa económico del foro arranca con una sesión dedicada a la cooperación económica y comercial entre los BRICS y los países asociados del grupo, entre los cuales se encuentran Bolivia y Cuba. Cabe señalar que en este contexto, que el fortalecimiento de los lazos con Latinoamérica y el Caribe está entre las prioridades del foro, y tal y como queda plasmado en la agenda de sus actividades. Incluye los diálogos empresariales Rusia-Brasil, Rusia-Cuba y Rusia-América Latina. Servirá para abordar amplios abanicos de temas, entre ellos el potencial del gigante euroasiático para cubrir la creciente demanda por hidrocarburos en la región Asia-Pacífico, el establecimiento y el desarrollo de alianzas tecnológicas con los socios internacionales de Moscú, la superación de las trabas impuestas por Occidente a transacciones financieras interestatales y movimiento de cargas, la formación de una nueva arquitectura del comercio global. En cuanto a Europa, está representada en el foro por sus círculos empresariales y políticos contrarios a la ruptura con Moscú, es decir, hay voceros que han ido a este foro inclusive en contra de los intereses de las posiciones de sus respectivos gobiernos. El evento, uno de los mayores encuentros del mundo entre los sectores empresarial y político, también se centrará en abordar los desafíos a resolver por Rusia, entre ellos la soberanía de su sector industrial, los proyectos espaciales como la creación de una constelación, constelación de satélites o reactores nucleares capaces de generar energía en el cosmos, situando los reactores fuera de la atmósfera terrestre, la exploración del Ártico y cuestiones demográficas. El desarrollo y la aplicación de sistemas no tripulados y la inteligencia artificial estarán entre los temas de mayor relevancia. Siempre aquí hay un alarde de tecnología que se demuestra hasta dónde la tecnología del gigante euroasiático, como es Rusia, pues ha alcanzado enormes niveles de desarrollo en el campo industrial y en el campo tecnológico. Y Venezuela está integrada en ese esquema económico porque tenemos buenas relaciones con los acuerdos multilaterales firmados tanto con Rusia, como con China, como con la India, como con Turquía, donde hemos alcanzado pues, ese nivel de desarrollo económico que nos garantiza una mayor integración y un mayor nivel. Por tanto, eso que tú planteabas, ¿no? De que se habla de un problema con el combustible, nosotros hemos logrado resolver eso porque recibimos lo que se llaman los precursores de combustible de muchos países como Turquía, como la India, y ya no tenemos, y de Irán ya no tenemos esos problemas. Bueno, ahorita hay un conflicto en el Golfo Pérsico, pero eso no impide que recibamos los componentes, de manera que en este momento no está planteada ninguna crisis del combustible en Venezuela, de manera que eso que están atendiendo esas compras nerviosas, etcétera, eso es totalmente inatinente, porque en este momento la capacidad de producción de nuestra refinería, de hecho, ya China está reactivando una de nuestras principales refinerías del país, de manera que no hay ningún peligro en ese sentido, y Venezuela pues está integrada en este foro económico. Me gustaría un comentario de tu parte antes de terminar este segmento de enfoque euroasiático. Bueno, eso que toca cuando tenemos la información de que están dándose este tipo de mecanismos de integración económica muy alejados a lo que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio. Ahí tú puedes entender el porqué del desespero de Estados Unidos y del Estado sionista de Israel de generar conflictos y guerra dentro del campo de la geopolítica. Cuando hablamos del tema tecnológico, aunque esto pudiera parecer que no tiene que ver, pero yo creo que sí tiene muchísimo que ver, el desarrollo de nuevas tecnologías para alcanzar la soberanía. Y aquí yo debo tocar el tema también de Venezuela.
que seguramente debemos tener alguna delegación ahí en ese foro, pero lo que en su momento el presidente Nicolás Maduro planteaba, que creo que se viene planteando también en el conflicto ahí en el Medio Oriente, cuando se le llama a la población a dejar el uso de plataformas como el WhatsApp. Correcto. Alguien, por ejemplo, me decía aquí, porque eso que te inquietaba, Pedro, lo decía una compañera, y decía esta palabra, una compañera de origen argentino, aunque es venezolana, pero su madre argentina, decía, entonces yo no entiendo por qué en un grupo en el que yo estoy, todavía nosotros permanecemos en ese tipo de mecanismo de WhatsApp dentro de la discusión política. Bueno, y estamos viendo lo que pasó en la primera de cambio con Irán, sí, señor, que por esa plataforma que te puedes georreferenciar, entonces vienen los ataques de los misiles del Estado sionista de Israel, porque iban dirigidos por ese tipo de mecanismos. Pero yo dije muy sarcásticamente, como he sido siempre, no, lo que pasa es que lamentablemente en Venezuela nosotros tenemos alguna gente, no toda, pero alguna gente, ese placer sadomasoquista que nos espíen, pues. Entonces pareciera que, como dicen por ahí, yo no creo mucho en eso, pero dicen de que a veces uno no aprende por cabeza ajena, como que tuviera que pasar algo parecido a lo que le pasó al jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, a los dos, y a varios científicos, como pareció, oye, sí, hay que coger escarmiento. También pasó en el Líbano, creo que fue el año pasado, sí, con unos bípedos. Con los bípedos, los buscapersonas que lo usaban, que es un sistema anticuado, pero en el Líbano lo utilizaban muchos dirigentes del palestino, de Hamas, y a través de esos dispositivos eliminaron. Además que te ubicaron, lo hicieron estallar casi que simultáneo y generaron más de 4.000 personas heridas. Así es. Entonces, bueno, debemos al alto gobierno y a nuestras autoridades, bueno, tomar las precauciones del caso, porque todas estas cosas de la guerra, uno aprende de los conflictos. Los conflictos son, además de escenarios, son además escuelas. Uno tiene que estudiar qué es lo que pasa en el escenario de guerra para entonces aprender de esos conflictos y evitar pues que en un momento determinado también nos pase a nosotros, porque tenemos un enemigo común. El sionismo es enemigo de todos los países libres del mundo y lamentablemente manejan tecnología y son dueños de grandes empresas tecnológicas que controlan el suministro de estos equipos, la fabricación de estos equipos. Yo siempre insisto que debemos desarrollar nuestras propias redes de comunicación, nuestras propias aplicaciones y en la medida de lo posible fabricar. En algún momento se fabricaron celulares en Venezuela, Betelca, recuerdo, que fabricó unos buenos celulares. Bueno, hay que retomar nuevamente esa industria y hacerla productiva, que tiene capacidad, con los chinos podemos hacerlo, de celulares de gran capacidad, pero que no dependa de la tecnología foránea que nos puede venir envenenada. Y a buen entendedor, pocas palabras. Bueno, entonces vamos a ya llegar al final de este segmento. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El socialismo contraataca. La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande, latinoamericana. Hubo una gran movilización en toda Venezuela para pedir la paz en el mundo, para que cese la amenaza de la guerra, para que cese las maniobras imperialistas para llevar al pueblo de Irán a una gran guerra nuclear. Desde Venezuela, con el pueblo en las calles, movilizados, levantamos nuestra bandera de paz. Por eso felicito al hombre y a la mujer de a pie que han salido por millones a las calles de Caracas a gritar: queremos paz, no a la guerra. Queremos paz, no a la guerra. Y bien, amables usuarias y usuarios, estamos ya en el segmento final de análisis y comentario de nuestro programa, El Socialismo Contraataca, que, como siempre digo, en esta fase de nuestro programa, está dirigido a todos los venezolanos, afectos o no al proceso, pero que tienen el deber, la responsabilidad de ser patriotas, nacionalistas y trabajar siempre en función de los altos intereses de la patria, sobre todo cuando estamos en un mundo tan convulsionado, donde se están desarrollando acontecimientos que no sabemos hasta dónde va a escalar y donde los buenos venezolanos, no los traidores vendepatria, deben tener mucho cuidado con las declaraciones que emiten para no convertir a Venezuela en un objetivo del enemigo que quiere destruirlo. Hay que ser muy responsable en las declaraciones que se den.
Hay que ser muy responsable en defender los intereses nacionales por encima de cualquier otra consideración. Tenemos unos locos en la Casa Blanca, tenemos un loco en Tel Aviv que quieren llevarnos a un conflicto nuclear de gran escala. Y debemos hacer todo lo posible por evitar que eso ocurra, pero también defendiendo el derecho de los pueblos a la autodeterminación, a la independencia, a la soberanía, a la cual tiene derecho nuestra hermana nación iraní de la República Islámica de Irán, a donde nosotros le damos pleno apoyo en su defensa de sus intereses y en las medidas que está tomando para defenderse contra un Estado agresor y asesino como es el Estado de Israel. Me gustaría finalmente, Juan, tocar también el tema de las elecciones para alcaldes y concejales, y se inscribieron todos los candidatos del Polo Patriótico, y bueno, tenemos buenas perspectivas también de tener una gran victoria electoral, aunque no podemos confiarnos porque no sabemos qué es lo que el enemigo que no adversario tiene por ahí. Juan. Bueno, estamos, si la memoria no me falla y las cuentas no me raspan en matemáticas, faltan 38 días de una nueva victoria. Y amanecer, como dice. Sí, el capitán Furrial. Por cierto, el día de mañana, Dios mediante, ya 20 de junio, debe darse el programa Sin Truco ni Maña, que lo recomendamos también, al igual que el Mazo Dando. Bueno, nosotros hemos hablado de que, por lo menos en estos escenarios de conflicto, ahora en el caso venezolano, las elecciones, no solo las presidenciales en su debida oportunidad o las regionales, sino ahora estas municipales, que estaba leyendo casualmente un buen trabajo de Misión Verdad. Excelente los trabajos de Misión Verdad. Ellos hacían un análisis de las próximas municipales, yo recomiendo leerlo, pero yo le agregaría ese trabajo de que ahora, ante este escenario geopolítico, esas elecciones adoptan un carácter geoestratégico y geopolítico, valga la redundancia, ¿no? Ante las disputas de poder. Claro, repetimos, y yo lo he dicho en otros espacios, así como evidentemente la revolución tiene amenazas, como la aclaraba, una cosa es que la revolución pueda tener amenazas o estar amenazada, y otra cosa es que esté débil. Claro. Son cosas diametralmente totalmente distintas. Porque así como hemos dicho y hemos alertado, también es justo decir que la revolución está mejor preparada que el año 2017 para afrontar cualquier escenario que plantee el fascismo, ni siquiera la derecha, el fascismo. Correcto. A mí me preocupa un poco más, por eso mencioné lo del tema de Bolivia. Por cierto, que la próxima semana se va a conmemorar, por eso es que lo cito, el trabajo de Elena Paz, que habla del plan A, plan B y plan C, que pudiéramos también traerlo para nuestras elecciones, donde ellos cantarán fraude, donde ellos van a tratar también con algunas acciones que tanto en Bolivia, pero también pudieran tratar de intentarlo aquí. Van a fracasar, pero lo pudieran intentar, de impedir las elecciones, o la carta que ellos llaman la carta militar, porque la semana que viene, el 26 de junio, se conmemora el primer año, la guerra cognitiva nos lo borra, del golpe que trataron de hacerle al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce. Correcto. Y una de las advertencias que hace Elena Paz, lástima que por razón de tiempo no pudimos profundizarlo, pero seguramente en otro programa sí, recomiendo leer ese trabajo que está en Nodal, en la agencia latinoamericana, de esos planes, porque el mismo presidente Maduro habló de un golpe geopolítico. Entonces, en la ecuación de los análisis, así como la gente habla de Colombia, habla del tema de Guyana, no se olviden de Brasil y de Argentina, no olvidemos también que en agosto, que eso es ahorita, también hay elecciones en Bolivia, y que cuando ocurran, que esperemos no sea así, escenarios que algunos dicen, sorpresa, ¿no? Eso se estaba inoculando, Estados Unidos está metido de cabeza en Bolivia, porque incluso Narco Rubio, que también está metido en los planes aquí, con la señora Sayona, que se metió en Ecuador y lograron el objetivo y pretenden también reeditar ese objetivo en Bolivia, entonces nosotros tenemos que estar atentos. Entonces, a diferencia de otros momentos, esa fortaleza de la revolución bolivariana no es que nosotros vamos a tener injerencia en las elecciones de países hermanos, porque hay realidades distintas, pero sí no nos podemos desvincular. Y nosotros tenemos, como lo estamos haciendo, o lo hicimos hace pocas horas del día de hoy, con una marcha en favor de la paz y en solidaridad. Multitudinaria la marcha que hubo esta tarde. En solidaridad a la República Islámica de Irán, en ejercicio de lo que llaman la legítima defensa, de acuerdo al artículo 51 de las Naciones Unidas. Nosotros no queremos la guerra, queremos la paz.
Pero como lo decía Chávez, nuestra revolución o nuestras revoluciones deben de ser pacíficas, pero evidentemente no deben ser desarmadas y de ejercer, si en caso de ser agredido, nuestros mecanismos de legítima defensa. Así es. Porque nosotros no vamos a dejar que nos roben nuestros sueños y nuestras esperanzas. Y nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Bueno, Juan, agradezco mucho la participación que ha tenido como hoy en el programa. Como siempre, muy dispuesto a cooperar en la agradable, pero a veces complicada tarea de hacer los análisis geopolíticos, tanto nacionales como internacionales. Pero ese es nuestro trabajo, nos gusta, nos hemos especializado en eso a lo largo de los años y estamos siempre dispuestos en los micrófonos de nuestra querida emisora para cumplir esa interesante tarea de la guerra cognitiva y de la guerra de los medios de comunicación. Bueno, esto ha sido todo por hoy en su programa, agradezco mucho tu participación, pero seguramente la próxima semana volverás a estar con nosotros. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en su programa Enfoque en los Medios, en la producción del mismo, su servidor, Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21102. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari, en la coordinación, nuestro amigo Valero, que está un poco quebrantado de salud, y desde los micrófonos pues le deseamos una pronta, rápida recuperación para que esté dinámico, como es él siempre, al frente de la dirección de la radio. Agradecemos la colaboración técnica de Wilfredo Gómez y estamos como siempre dispuestos a estar aquí con ustedes en cualquier parte del mundo en que nos puedan sintonizar cualquier día de la semana, a cualquier hora, a través de nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web. Y de parte de quien le ha hablado con mucho respeto para ustedes, Pedro Román Castro, les deseo una muy feliz semana. Como siempre nos despedimos con nuestros lemas tradicionales. ¡Viva Palestina libre! Ahora más que nunca. Constitución y calle. Unidad, lucha, batalla y victoria. Leales siempre, traidores nunca. Y el sol de Venezuela siempre nacerá por nuestro nuevo estado, Guayana Esequiba. Así es. Bueno. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.